Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios transformando vidas. Bienvenido. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. Muy buenos días, nuevamente con ustedes en este día de bendición y de provisión, de renovación y restauración para predicar la santa palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento, tanto a nivel nacional como internacional. Un saludo muy especial a los hermanos de Australia, allí de Italia, de Venezuela, de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, de México y también de Colombia. Un saludo también muy especial para todos los pastores de la misión de Estados Unidos, allí el hermano Jorge, también al hermano Santo de México, a Bernabé. En Colombia, todos los pastores allí de la costa, de Caucasia, a la hermana Nancy, igualmente a la hermana allí de Arjona, a la hermana Narli, con todos los pastores que ella tiene, Quibdó también, el pastor Pidio, los pastores que estamos aquí en Bogotá, allí también en la iglesia, en la parte de Fusagasugá, y
a todos y cada uno, como la hermana Suezca, la hermana Clarita. Hoy quiero orar por las madres, un día muy especial, sabiendo que los días 31 de cada mes de mayo en nuestra iglesia estamos celebrando el Día de la Madre. Y mando un saludo muy especial y muy eufórico a mi madre querida, que realmente es una bendición para mí y que muy próximamente, esto en el mes de octubre, cumple ya sus 100 años. Y quiero orar por ella y por todas estas madres preciosas que me están escuchando y viendo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada una de aquellas bellas madres que nos trajeron a este mundo, Señor. Oro por mi madre especialmente, Señor, derramando fuerza, fortaleza y vitalidad en su espíritu, su alma y su cuerpo. Juntamente con ella, todas aquellas hermanitas preciosas que necesitan, Señor, de una palabra de ánimo, de motivación y de amor y cariño, un afecto, un abrazo, un detalle, un beso, decirles te amo, Madre. Gracias por cada una de ellas, maravilloso Dios, y espero que en esta mañana, Señor, la bendición tuya sea descendiendo para que tu poder y tu bondad derrame unción y bendición sobre cada una de ellas. Saca sus diferentes tristezas, amarguras y frustraciones, al oír gozo y alegría, y llénala de tu presencia, de tu bondad y tu bendición. Gracias por aquellas madres que están, Padre mío, desoladas, porque su ser querido murió, su esposo, algunos de sus hijos. Consuélalas en esta mañana, maravilloso Dios. Bendice a todas esas madres queridas, Padre mío, que están postradas en una cama. Levántalas con tu poder y con tu bendición y con tu provisión. Restaura sus cuerpos, restaura sus vidas, restaura sus mentes y hazles cada día más y más sentir que tú eres un Dios de poder, de bondad y de bendición. Muchas gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, hoy vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Hoy quiero comentarles un mensaje que el Señor me dio ayer y que quiero realmente que sea una bendición para cada uno de ustedes. El pasaje se encuentra en Juan capítulo 8, un pasaje muy peculiar, muy leído y tal vez muy renombrado por muchos predicadores. Y queremos hacer este estudio expositivo de la palabra del Señor hoy, del capítulo 8 de Juan, versículo 1 al versículo 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús fue al monte de los olivos, donde solía siempre estar con sus discípulos orando y clamando. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Qué hermoso. Sentado, reposo, tranquilidad y confianza, la bendición de un precioso Mesías. Entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer, los enemigos acérrimos de Jesús, fariseos, saduceos, Sanedrín, enemigos terribles de Jesús. Trajeron una mujer sorprendida de adulterio y la pusieron en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Qué raro, ¿no? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, él que máxima tan poderosa, que llega y penetra el corazón, a la conciencia y a la parte moral. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué profundidad! E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ese juez que Dios colocó en cada uno de nosotros internamente y que es un sentimiento hermoso porque nos está cada día más ordenando nuestras vidas. Y dice, acusados por su conciencia. Dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, los más verdes y maduros, corrompidos y dañados,
hasta los postreros, y quedó solo. Jesús y la mujer estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una cosa muy importante que queremos entender hoy, esta enseñanza, es que el Señor no vino a condenar, sino fue a salvar. Y hoy, ¿cuántos estamos tratando de señalar y juzgar? Pero vamos a orar primeramente para que el Señor dé sabiduría por su Espíritu y para que así podamos verdaderamente entender el mensaje que tiene Dios para nuestras vidas en esta mañana. Poderoso Dios, en el nombre maravilloso de Jesús venimos a ti para que tú nos des iluminación, revelación de nuevo, y que tú nos uses con un poder para ser un portador de la palabra tuya, Señor. Queremos ser, Padre mío, un transmisor de las verdades profundas del cielo, para que mucho pueblo que esté escuchando a través de tus medios sean redarguidos, sean convencidos y se vuelvan de sus malos caminos y nuevamente entren bajo la senda de la rectitud, de la honestidad, de la limpieza y la transparencia. Dios, muy bien, te lo pido a ti y te ruego que el poder del Espíritu Santo nos dé en esta mañana, Señor, la sabiduría, la revelación, la enseñanza, la capacitación y el adiestramiento para asimilar las verdades tuyas y guardarlas dentro del corazón, pero más ponerlas en práctica, vivirlas y hacer una realidad en nuestras vidas. Muchas, pero muchas gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús, para que sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Amén. El mensaje que quiero comentarles en esta mañana se llama: no juzguemos y no condenemos. El último versículo que leíamos de hoy, versículo 12, ni yo te condeno. Escúchalo bien, Dios no condena. Más adelante veremos que porque no viene a condenar, fue a salvar, pero también vendrá un momento en que si tú no aceptas la bendición que Dios está dando ahora, la gracia maravillosa en la cual estamos viviendo, también llega el momento del juicio y también, si no te arrepientes, serás condenado. Bueno, dice la palabra que, dice, ¿quién es el que juzga y condena? Bien sabemos claramente que hay un personaje en el cielo continuamente que está subiendo y está acusando y condenando nuestras vidas delante del Padre. Se llama Satanás. Satanás viene a juzgar, a robar, matar, destruir, y continuamente dice ahí en Apocalipsis capítulo 12 que nos está allí acusando delante de Dios, señalando y mirando cada una de las malas obras que se hacen. Tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, como dice como dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y reine sobre los reinos de esta tierra. Somos imagen de Dios, somos la misma esencia de Dios, somos la misma naturaleza de Dios. Tú y yo somos no tanto creación, pero sí somos engendrados por Dios. Y cada vez que tú estás señalando y juzgando a una persona, estás haciéndolo directamente contra Dios. Dios dice en su palabra que no debemos de estar juzgándonos los unos a los otros. Más adelante le estaré explicando algo. Ahora bien, hay un pasaje muy peculiar que me llama mi atención, que queda en Éxodo capítulo 16, en donde el Señor nos está hablando allí del pueblo de Israel que andaba por el desierto. Mira, un pueblo que andaba en esclavitud, un pueblo que andaba bajo la presión del látigo de egipcio, esclavos, subyugados, maltratados y completamente en un estado de miseria espiritual, moral, emocional, física. Pero Dios los saca con milagros extraordinarios, milagros maravillosos e incomparables.
y los llevó al desierto para purificarlos, limpiarlos y sacar ese espíritu de esclavitud que había en su mente y en su corazón y llevarlos a la tierra prometida, a una tierra de libertad. Pero van en el transcurso pasando por el sentimiento de pasar ese tiempo de descontaminación. Y Dios le está mandando algo importante que es para la alimentación diaria, le manda el maná y le manda unos recursos maravillosos, el agua, y manda codornices. Pero el pueblo comienza a murmurar, a juzgar, a señalar y condenar. ¿A quién? Al pobre Moisés, al líder que estaba allí presente. Y quiero tomar un pasaje en especial para que podamos entender que cada juzgamiento, cada señalamiento, cada murmuración, cada habladuría no es contra el líder, no es contra el pastor, no es contra el presidente, es contra Dios. Dice en Éxodo capítulo 16, un capítulo donde aparece más de 9 veces la palabra murmurar, 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 murmurar y juzgar. Dice en el versículo 8 nada más. Dijo también Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. El Señor escucha lo que usted dice en secreto allí, lo que usted habla en el corrillo, Dios lo está viendo y lo está escuchando. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que murmuráis contra Él. Porque nosotros, dice Moisés, que somos los líderes de Dios. ¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, Dios. Quiere decir esto, que cada vez que usted está en un estado de juzgar, murmurar, señalar, hablar en contra de los siervos de Dios, ¿qué sucede? Lo está haciendo contra Dios. Dios se sintió a veces muy aludido cuando tocamos a sus siervos. Con razón dice la palabra, no toquéis a mis siervos ni hagáis mal a mis profetas. Y así continuamente el pueblo de Israel caía y caía, caía en las murmuraciones y los conflictos. Más adelante en el libro de Números capítulo 13 y 14, un pueblo tan negativo y fatalista va a entrar a la tierra prometida, y entonces ¿qué sucede? Mandando los espías negativos, perdón, no, 12 espías, y eran 10 negativos y 2 positivos. Los negativos comenzaron a traer malas noticias, gigantes, ciudades amuralladas, problemas, etc. Pero Dios ya se sentía hastiado de este pueblo. Y dice claramente en el versículo 11 del capítulo 14 de Números, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho yo en ellos? ¿Hasta cuándo? Y el versículo 27 dice, ¿hasta cuándo irá esta depravada la multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel? Y cada vez que usted está en esa actitud, a veces Dios se siente también hastiado. Y por eso viene un juicio, por eso vienen las pruebas, por eso vienen las luchas, por eso vienen las circunstancias adversas a nuestra vida, porque Dios no quiere que tú seas así, ni tampoco quiere que te pierdas. Retornemos a nuestro pasaje, en Juan capítulo 8, que estamos estudiando y vamos a estudiar hoy. Allí vemos unos personajes que realmente no admiraban, ni tampoco seguían a Jesús por lo bueno, sino que lo seguían todos ellos, fariseos, saduceos, doctores de la ley, pero era para tratar de buscar una palabrita, algo para hacerle caer, juzgarle y también condenarle. Pero dice la palabra algo muy importante, que pusieron una trampa. ¿Cuál fue la trampa? De que dice la palabra claramente que sorprendieron a una mujer en adulterio. ¿Una mujer está adulterando sola? No, tenía que tener un hombre también. ¿Y por qué no trajeron al hombre? Pues sencillo, porque el plan fue entre ellos mismos. Alguno de ellos se sirvió ahí de la carnada, cogieron a la pobre mujer y realmente fue chivo expiatorio. Corrompidos, ¿verdad? Sí. Y traen a la mujer a la presencia del Señor. Y la mujer verdaderamente viene y le usa esa trampa. Pero más que la trampa que era Jesús, la trampa no era para la mujer, no era para que fuera verdaderamente allí apedreada. Escuche bien, dice la Biblia en Levíticos número 20:10, si un hombre adulterara contra una mujer,
tanto el hombre como la mujer las sacarán a los dos y morirán apedreadas, dice Levíticos 20:10. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque estaba entre ellos mismos. Ahora, según ellos, la mujer era culpable y era condenable y tenía que estar muriendo e iba a morir. Dice el versículo 5. Dice el versículo 5, en la ley de Moisés nos mandó que apedreáramos a tales mujeres. Mire el machismo tan bárbaro. Dice a tales mujeres. No, es a la pareja. ¿Cómo se saca ahí el hombre? Dice, en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La trampa contra Jesús. Entonces, mis amados, debemos entender que una de las cosas más lindas y más bellas que me sorprende a mí es la misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia realmente somos día a día bendecidos. Jesús, mira lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 7. Si supieres qué significa misericordia, misericordia es no darnos lo que merecemos. Misericordia es darnos aquello que es perdón, bondad, misericordia. Dice, si supieres qué significa misericordia, no condenaréis a los inocentes. Sí, dice la palabra algo importante ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Todos por el pecado, la respuesta porque no somos santos ni puros es condenación de extinción. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca, escucha, nunca han decaído sus misericordias, aleluya. Y algo mucho más lindo, escucha, nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande la fidelidad de Dios. Y lo que me sorprende más es que Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Qué hermoso, como lo dice claramente ahí la palabra en Éxodo 34:10, 34:9-8. Mis amados, ¿qué quiere Dios? Que no juzguemos, que no murmuremos. Ahora, ¿por qué hacían eso estos doctores de la ley, estos fariseos? ¿Por qué hacen esto? Bueno, ¿tentaban al Señor? Sí, lo estaban tentando, pero era a él y no tanto a la mujer. La mujer era una carnada de chivo expiatorio. ¿Por qué buscaban eso? Porque buscaban una palabrita de cómo acusar, de cómo tratar de juzgarlo, de cómo condenarlo y matar a aquel que hacía milagros, maravillas. Sentían envidia, sentían egoísmo de Jesús, porque llegó uno por ahí, una persona supuestamente, entre comillas, sin estudio, como dice Juan capítulo 7, creo que es el versículo 15. ¿Cómo sabe tanta letra sin haber estudiado? Porque él decía unas palabras maravillosas, una enseñanza, algo incomparable, donde la gente se quedaba asombrada, atónita. Ellos ni siquiera tenían el sentimiento profundo de enseñar estas palabras hermosas. Menos las señales que seguían a Jesús, la sanidad, los prodigios, las maravillas. Por eso las mías se sentían como, porque ellos han sido ratones de biblioteca todos los días en el estudio, y sin embargo el estudio estaba aquí, pero no había vivencia en sus corazones. No había una realidad de poder poner en práctica esa palabra. Pero viene el Hijo de Dios, que es la palabra viva y eficaz y que se hace una realidad en esta vida. Entonces, mis amados, querían matar a Jesús. Ahora viene, dice el versículo 8, versículo 6 del capítulo 8 de Juan. Mas estos estaban diciendo a Jesús que en la ley de Moisés mandó a tales mujeres apedrear. ¿Por qué lo decían? Porque le estaban tentando. Porque Jesús decía, no lo hagan, ahí mismo lo acusaban y lo mataban. Si decía así, entonces ¿dónde está la muerte que usted está predicando? Bueno, fue un dilema bárbaro. Entonces, paso a paso, capítulo a capítulo, vemos las trampas,
las mentiras que hacían y tratando de acusarlo de alguna forma, hasta que llegó el momento de poder acusarlo y condenarlo. Hay algo muy importante que llenó la copa de ellos. Hacía tantos y tantos milagros maravillosos Jesús, que el único que habla en el Evangelio de Juan, no lo hablan los otros evangelios, que es un milagro extraordinario, cuando Lázaro está podriéndose ya 4 días, está completamente en descomposición, viene Jesús y lo levanta de los muertos, lo saca y lo revive. La gente queda asombrada. Y cuando van allí los fariseos a comentar lo que habían visto, miren lo que responden ellos. En el capítulo 11 de Juan, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si lo dejamos así, todos creerán en él. Y quedaremos sin trabajo, sin nuestras finanzas, quedaremos en la completa oscuridad nosotros. ¿Qué estaban buscando? Sus propios intereses, sus propias áreas internas de egoísmo, de que se sentirían desplazados. Y decía, ¿qué será de nosotros? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas y muchas señales y ellos ni siquiera podían quitarle el dolor de cabeza a una pobre mosca. Si lo dejamos así, todos creerán en él. ¿Qué dice Caifás, el sumo sacerdote de aquella época? Aquel año dijo, vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca? Y fue sentenciado ya a muerte. Y esto dijo ese hombre, eso lo dijo no porque fuera cualquier hombre, sino que era el sumo sacerdote y aquel profetizó que Jesús había de morir por la nación. Más adelante, cuando Jesús se entregaba a los fariseos y ya va a ser azotado, ya va a ser juzgado, lo van a estar sentenciando, y dice todo el pueblo, o mejor, sale Pilato y dice al pueblo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás es el prototipo del diablo, que era un ladrón, porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Y Jesús, el Hijo de Dios, el que da vida, estaba ya completamente flagelado ahí, azotado, y comienzan los sacerdotes, y comienza a tratar de incitar al pueblo, incitar a la plebe a que reclamen a Barrabás. Capítulo 18 de Juan dice, entonces 18:40, entonces todos dijeron a voces, diciendo, no sino a Barrabás. Y es terrible que el mundo esté escogiendo más al diablo que a Dios. Y cuando tú te vuelves un juzgador, un murmurador, un querelloso, un señalador, estás asemejándote a Satanás. Salmo 1 lo dice claramente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se sientan a juzgar, a condenar, a hablar de fulano, a hablar de sus fallas, sus cantidad de circunstancias adversas, y comienzan a escarnecer. Dios guarde a todos aquellos que se sientan a escarnecer a los siervos de Dios, a escarnecer al tal líder de tal iglesia, al pastor de la iglesia que usted está asistiendo. Guárdate, no coma juicio. ¿Qué responde Jesús? Vamos a mirarlo en Juan capítulo 8 que estamos estudiando. ¿Qué responde Jesús? Jesús dice claramente que estaba inclinado a tierra. Jesús claramente se pone con tranquilidad y escribía en tierra. Él no le respondió a esa primera pregunta. ¿Qué hace él? Escribe con el dedo en tierra. En aquella época las calles no eran pavimentadas, sino eran polvorientas y se podía con el polvo poder escribir encima, con el dedo. ¿Qué escribía Jesús? Me imagino que estaría escribiendo la ley, y la ley lo dice muy claramente en el capítulo 20 de Éxodo, sobre los 10 mandamientos. Le está diciendo, no hablarás mal contra tu prójimo, es decir, no lo juzgarás, no lo señalarás, no criticarás, no chismearás contra tu prójimo. Le está hablando la ley, escribiéndola, a ver si ellos caían en cuenta. Pero no,
Ellos siguieron campantes, siguieron ahí completamente absortos en su corazón y en su sentir interno que estaba endurecido. Entonces, vemos claramente que también podría haber estado escribiendo Jesús los pecados de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿ustedes creen que el enemigo es insistente? Una de las cualidades que el enemigo tiene que estar limitando es que él nunca se da por vencido, aunque está derrotado, acabado y aplastado, y que Dios en Jesucristo le aplastó con su pie la cabeza, él ya está derrotado. Pero aunque está derrotado, no se da por derrotado. Y tú que estás en victoria, tú que estás sentado en lugares celestiales, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier dificultad, cualquier adversidad, cualquier circunstancia adversa que se atraviese en tu vida, comienza ya a desvanecerse, a amargarse, a llorar, al berrinche, a darse por vencido y a un sentido de morir. ¿Por qué? Si usted está en victoria, todo lo contrario del enemigo. Aprendamos a no dejarnos llevar por las circunstancias, aprendamos a ser vencedores. El enemigo es insistente, es una de las cualidades terribles que él tiene. Él insiste aunque está derrotado, porque él sabe muy bien lo que dice la palabra ahí en Mateo 10:22, que el que persevera hasta el final, este será salvo. Y él persevera hasta el final a ver cómo hace caer a cada uno de los siervos de Dios. Y sigue perseverando y perseverando y perseverando. Y te pone 1 y 2 y 3 y 4 y 5 tentaciones y más. Y no importa ponerte las tentaciones que quieras, pero él quiere verte caído. Pero si tú estás confiado en el Señor, tú, si vences la primera, vences la segunda, vences la tercera, ya ni la cuarta, ni la quinta, ni la décima te tocará, porque hay un blindaje de protección alrededor tuyo. Y ese blindaje es el poder del Espíritu Santo que te guarda y te preserva, y que el diablo no puede hacerte nada porque Dios está contigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Es un Dios de poder y de gloria y de fuerza. Maravilloso el Señor. Entonces el diablo no se da por vencido. E insistieron a Jesús. Lo vemos claramente en el versículo 7. Y la palabra clara. Y como insistieran, versículo 7 de Juan capítulo 8. Y como insistieran en preguntarle, porque estaban buscando a ver cómo lo hacían caer. Pero Jesús conoce muy bien las situaciones, conoce los corazones, conoce cómo responder, conoce cada situación. Y dice el versículo 7, que Él se endereza, los mira. Aleluya. Entonces Jesús, ¿qué pasa? Les responde. Gloria a Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Con bendición. Le dice una máxima maravillosa. ¿Cuál es la máxima que él escribió ahí? Le responde y le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en qué? En arrojar la primera piedra contra esta mujer. Tenaz. Entonces es una máxima que llegó a la profundo del corazón. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, la palabra es viva, eficaz y cortante, como una espada de doble filo que parte las coyunturas y los tuétanos y cierne las intenciones del pensamiento del corazón. Esa palabra atravesó, esa palabra atravesó, era la palabra divina que llegó al corazón de cada uno de ellos. Aleluya. Y cuando esa palabra atraviesa, esa palabra llega al corazón de ellos, ¿por qué llega? Porque dice, el que esté libre de pecado, el que vosotros esté sin pecado. ¡Wow! Miremos lo que dice Romanos capítulo 3. Dice la palabra, a ver si alguno ha pecado. Dice, como está escrito, no es justo, ni aun uno. ¡Wow! Entonces, todos hemos ¿qué? Pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Cada uno tiene un sepulcro abierto de la garganta y su lengua engañan y veneno de espis hay debajo del labio de ellos. ¡Wow! O sea que no hay bueno, ni siquiera uno. Y lo sigue diciendo el versículo 23. Por cuanto a todos ¿qué? Todos, no uno. Todos pecaron, están
destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién está diciendo esto? Jesús está diciendo, el que esté libre de pecado sea el primero. O sea que nadie había libre de pecado. Pero allí los religiosos que se limpian, se purifican, se lavan con lejía y con muchas cosas, creen que ya no tienen pecado. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1, a esos religiosos. Oh religioso, eres inexcusable, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo. Escucha bien, el que juzga se condena. El que juzga se condena. Te condenas a ti mismo porque tú que estás juzgando a otro haces lo mismo. Increíble, ¿verdad? Y por la dureza de su corazón y de su conciencia y no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira del juicio de Dios. Esos líderes religiosos se ufanan porque saben mucha palabra, predican y enseñan. Y mire lo que le dice el Señor en el mismo Romanos capítulo 2. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas primero a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿por qué hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿por qué adulteras? Tú que abominas los hilos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la palabra de Dios, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre la gente por lo que hablan y no viven lo que dice la palabra de Dios. Mis amados, ¿quién está queriendo decir esto? Que cada uno de ellos, la palabra llegó, el que esté libre de pecado, sea el primero en que tire la primera piedra. Y ahora en las iglesias es donde más murmuración hay, más chisme hay, más juzgamiento, más se condena, más se habla. Dios nos llamó fue para que oremos, Dios nos llamó para que nos humillemos, Dios nos llamó para que nos podamos postrarnos a favor del perdido, del que falla, del que está necesitado, no para que nos seamos como sillas escarnecedores. Nos llamó fue para orar, para clamar, para llorar por aquel que está necesitado, por aquel que necesita de la presencia de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados, entonces, ¿quién es el que tiene derecho de juzgar? Vemos que todos los hombres se han pecado, todos los hombres han fallado, no es justo ni un uno. Dice la palabra que hay uno solo que tiene el derecho de juzgar. Juan capítulo 5, versículo 22 lo está diciendo. Dice la palabra de la siguiente forma. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Por qué lo dio al Hijo? Porque el Hijo vino, se humilló, tomó forma de siervo igual que nosotros, carne y sangre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo comprobar tanto al hombre como al diablo y a la circunstancia que se podía vivir sin pecado, porque Él murió no haciendo engaño ni pecando, y por lo tanto tiene toda la autoridad para juzgarnos y señalarnos a nosotros, que también no debemos de pecar ni tampoco de hacer mal. Pero sin embargo, algo lindo, a Él nos abrió una puerta, que todo aquel que cree en Él no es condenado, sino que pasará de muerte a vida. Alabado sea el Señor, porque Él no vino, dice, como dice la palabra en Hebreos 2:14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, no a todo el mundo, sino los que están creyendo por la fe en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús es el único que tiene derecho a estarnos juzgando. Y como tiene el único derecho a estarnos juzgando, hay que estarle buscando para que realmente su sangre te limpie, te purifique de todo pecado. Entonces, tú, querido amigo, querido hermano, querido pastor, líder que me está escuchando, ¿por qué juzgas? Sencillo. Porque somos unos hipócritas. Lo dice claramente en Mateo capítulo 7. Y en capítulo 7 está diciendo ahí que
¿Por qué miramos la paja que está en el hermano? ¿Por qué miramos la fallita del hermano y no echas de ver el gran problema que tienes tu propio corazón? Aleluya. Dice en el capítulo 7 del 1, pero voy a leer unos versículos nada más. Dice, ¿por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver el problemón grande que hay en tu vida todavía? Que profesando ser del Señor, tiene más juicio todavía. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, mientras tiene la viga en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero tu propio problema, tu propia lucha, y podrás entonces ayudar a aquel que tenga la dificultad para poder así ayudarle. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Primeramente arregla tu ceguera espiritual. Aleluya. ¿Por qué no debemos de juzgar, hermano? Es algo fuerte. Cada vez que usted te pones en una silla escarnecedores, cada vez que te pones y te sientes en una silla, te estás haciendo igual a Dios y te estás haciendo como el hacedor de la ley. Mire lo que dice la palabra en Santiago 4, 11, 12. Hermanos, no murmuréis, no os quejéis, no os condenéis unos a otros. El que murmure y juzga a su hermano, murmura y juzga, está juzgando la ley. Juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que juzga es un juez. El único juez del universo se llama Jesús. Pero Él es el juez. Pero ahorita es el abogado. Recíbalo ahora como abogado, antes que tenga que recibirlo como juez, que tenga una sentencia de irte al infierno. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? ¿Quién eres? No juzgues, no lo señales. Porque el versículo 9 del capítulo 5 de Santiago te está diciendo lo siguiente. Hermano, no te quejes de tus hermanos. Te quejas porque tuvo un poquito el pelo más largo, porque el bigote está más largo. Te quejas y te quejas de tu hermano. Pendejadas. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. Cada vez que te quejas, murmuras, chismeas, juzgas, serás condenado. Eso se vuelve como un boomerang. Por donde sale la maldición, vuelve la maldición. Por donde sale el perdón, vuelve el perdón. Entonces, para que no seáis condenados, porque el juez está a la puerta. Entonces, mis amados, qué importante la lección de esta mañana. No juzguemos, no condenemos. Aleluya. Bueno, nuevamente con amor, vemos ahí en versículo 8, cuando insisten en Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Él se inclina nuevamente hacia el suelo. ¿Y qué hace Jesús? Sigue escribiendo. Usted que no pone atención a lo que estoy escribiendo, que no debe juzgar, mire, tú has cometido estos y estos y estos y estos pecados. Y al otro, estos y estos y estos. Y por eso, cuando la palabra fue lanzada a ellos, la palabra tiene un efecto, claro, porque el Señor dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Y cuál fue la obra que realizó en ellos? Mire lo que dice el versículo 9. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, acusados ¿por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Aleluya. ¿Qué comenzaron a sentir ellos? Vergüenza. Su conciencia los acusaba. Salieron despavoridos de la presencia hermosa y sublime de Jesús. Fueron redarguidos por su conciencia. Dios colocó entre nosotros internamente un juez que cada vez que estamos tratando de hacer algo malo nos redarguye. Hay dos clases de conciencia, conciencia antecedente y la conciencia consecuente. La conciencia antecedente es como la de José. ¿Cómo voy a tratar de fornicar contigo porque tú eres mi mujer? Era la esposa de Potifar.
estaría deshonrando a mi Dios, como deshonraría a mi Señor jefe. No, no lo hago, no lo hago, aunque la mujer insistía, insistía, y estaba el diablo ahí para que cayera. Era una conciencia antecedente, pero después vemos una conciencia consecuente, lo mismo que le pasó a David. Entonces, después que pecó, ¡ay! Sí, he pecado, cometí una falta grande. Señor, ayúdame. ¿Qué pasó? David falló, David cayó, y David, luego la conciencia le fue rearguida cuando viene Natán y le dice, mira, lo que tú has hecho está mal. Le pone una parábola, y la parábola que dice en 2 de Samuel capítulo 12, del versículo más o menos 5 al 7, donde le dice que vino un hombre a tener una cena, y el hombre tenía una ovejita, la habían guardado, la habían consentido, y el hombre rico, que tenía muchas cosas, no usó su ganado, sino que usó la ovejita de esta persona, dándole a entender que David tenía muchas mujeres, tenía un harén, pero aquel pobrecito que llamaba Urías tenía sino una, que llamaba Betsabé. ¿Y qué sucedió? Que el hombre rico tomó la ovejita del pobre, la comió, se la comió, por decir algo. ¿Y qué sucedió? Que luego mandó matar al marido, y luego le dice Natán, ese eres tú. Dios no quiere, hermano, que podamos tratar en cierta manera de ocultar nuestras faltas y fallas. Dios quiere que seamos responsables de nuestras propias acciones. Dios es un Dios hermoso, poderoso y maravilloso. Así como fueron reargüidos estos fariseos, fueron reargüidos estos sacerdotes que salieron despavoridos. ¿Cómo respondes tú ante este mensaje? Que creo que está llegando a tu corazón y que está removiendo las cosas que hay internamente. Sí, yo he juzgado a mi esposa, he juzgado a mis hijos, he juzgado a mi suegra, he juzgado a mi patrón, he juzgado a mi líder, he juzgado y a Raimundo, y todo el mundo ha juzgado. ¿Cómo responderías tú? ¿Tu conciencia la tienes reargüida o tu conciencia se ha endurecido? Dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su conciencia y su mente están corrompidas. Y en 1 Timoteo 4:2 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice que mandarán a abstenerse de comer alimentos y casarse, un montón de cosas, por tener su conciencia como cauterizada. Mis amados, ¿qué quiere Dios? Que podamos vivir una vida limpia, pura y transparente. Aquellos fueron avergonzados porque su conciencia los acusaba. Jesús, versículo 10, ¿qué hace? Se endereza. Nuevamente vuelve a tomar el control. Pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Recuerda esto, cada uno tendrá que dar cuenta delante de sí, delante de Dios, ante el tribunal de Cristo y ante el tribunal del trono blanco. Nadie estará para defenderte, nadie estará para acusarte, nadie. Dice la mujer, ninguno, Señor, ninguno me te condenó, porque cada uno tendrá que enfrentar el juicio de Dios, cada uno. Allí no estará tu papá ni tu mamá para defenderte, ni fulano, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el pastor tampoco para ayudarte. Cada uno dará cuenta de sí. Pero este es un momento que podemos estar mirando nosotros una sabia recomendación, un consejo. ¿Cuál es el consejo que tenemos que estar siguiendo para que realmente podamos tomar como cartas del asunto en esta enseñanza? La Biblia me dice algo muy importante. Sigamos el consejo que el Señor nos está dando en este momento. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinémonos ahora mismo. Miremos a cuántas personas hemos juzgado y señalado. En secreto, no de frente, porque somos hipócritas, lo hacemos por detrás, ¿verdad? Examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probemos. O no conoceremos que Jesucristo está en nosotros, a menos que seamos, ¿qué? Reprobados. Dios no quiere que seamos reprobados. Examínate, pruébate a ti mismo, examina tu corazón, cómo estás tú delante de Dios.
como está diciendo claramente ahí el salmista. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y como dice el Salmo 19, ¿quién reconocerá sus propios errores? Señor, líbrame de los que son ocultos. Entonces, qué bueno que podamos estar reflexionando para sacar esos problemas de nuestra propia vida. Si tienes una mente juzgadora, si tienes una lengua murmuradora, dile, Señor, quémala con tu fuego. Así como verdaderamente Dios dice en su palabra que cuando le pedimos, Él viene a ayudarnos en el momento que Él lo cree disponible. ¿Qué recomendación da Jesús a aquella mujer? Dos recomendaciones. Una, Dios nunca condena, y dos, una advertencia. Jesús no condenó a esta mujer, ni tampoco te condena a ti, si pones atención a este mensaje. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Si tú recibes a Cristo, porque hay muchos que lo tienen de mentiras. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, de hecho y en verdad, como dice la palabra, pasarás de muerte a vida. Porque Dios no envió, escúchalo bien, Dios no envió a Jesús aquí a este mundo para condenarte. No, Él no envió para condenarte, te envió fue para salvarte. No envió al mundo a Jesús para condenar, sino para que tú y el mundo sean salvos. El que cree, si tú crees en Jesús, que Él murió por ti, tomó tu lugar, limpió tus pecados, limpió tu vida entera, de toda tu inmundicia, tu juzgamiento, tu señalamiento, de todo lo inmundo que ha hecho, eres libre. Dice el versículo 18, porque dice, el que cree no es condenado. Pero si tú no crees, ya estás siendo condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quiere ver la luz? Porque están llenos de fechorías y de maldad y inmundicia. Jesús es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir esto, hermanos, que la palabra que Jesús habló, esa palabra nos va a estar juzgando a nosotros. Si tú no haces caso a la palabra de Dios, porque muchos tal vez la están leyendo, muchos tal vez tienen la palabra pero no la están practicando, muchos tienen su palabra pero la tienen allá en un estante, no la leen, no la estudian, no la meditan. Mire lo que dice Juan capítulo 13. Y nos dice algo fuerte, capítulo 12, dice el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda ni las pone en práctica, yo no le juzgo, porque no vino a juzgar. Porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, o no rechaza a Jesús, pero no vive su palabra, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que Él ha hablado. Esa palabra lo va a juzgar en el día posterior. Entonces, ¿cuántas veces en la congregación se escucha palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra? Entra por acá y sale por acá, pero nunca la guardan en el corazón y no la ponen a vivencia. Permita Dios que en esta mañana tú puedas realmente hacer una transformación, un cambio en tu vida. Aleluya. ¿Cuál fue la segunda recomendación que le dio el Señor? Número 1, ni yo te condeno. La segunda es, vete en paz. Ni te condeno, vete, pero le da una recomendación. No peques más. Sí, muchos hemos recibido a Cristo. Muchos hemos recibido al Señor, pero seguimos con una boca sucia, hablando maldades, palabras sucias. ¿Cuánta gente estoy hablando vulgaridades? Qué terrible es esto. Refrena esa lengua, hermano. Refrena ese veneno que hay en sus labios. Porque el siervo de Dios de tener palabra hermosa, afable, apacible, hermosa, dulce, profunda. Entonces, ve en paz y no peques más. Aleluya. ¿Por qué no debes pecar más? Dios sanó a un paralítico en el capítulo 5 de Juan. Lleva 38 años tirado allí.
Y Dios le dice, levántate y anda. Y el hombre anduvo. Y dice la palabra que se apartó. Jesús lo encontró en el templo y le dice, hey, tú has sido sanado. Le dice una recomendación muy sabia, no peques más. Juan capítulo 5, versículo 14. Vete, no peques más, para que no te venga algo peor. El pecado es el que daña, el pecado es el que mata, el pecado es el que destruye, el pecado es el que enferma, el pecado que te roba el dinero, te roba la pala, la calma. El pecado es juzgar, es señalar, es murmurar. No peques más. Y muchos han pecado. Entonces mi consejo es que te arrepientas en esta mañana, que vuelvas a Dios, porque sigues pecando, te volverás esclavo del pecado. Y cuando estás siendo esclavo del pecado, viene una palabra a mí en la mente que dice, en el Romanos capítulo 6, versículo 21, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, cuyo fin era para muerte? ¡Wow! Fuerte. ¿Qué fruto tenéis? ¡Qué bendición entró para el cielo! ¿De qué te sirvió tener 4 o 5 mujeres? 4 o 5 hombres. ¿De qué te sirvió para entrar al cielo? Te descalifica. El consejo sabio que el Señor nos da para terminar esta mañana es la siguiente en el libro de Lucas capítulo 6. Y nos está diciendo algo muy importante. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y seréis perdonados. Porque todo es un boomerang. Si tú perdonas, serás perdonado. Si tú no juzgas, no serás juzgado. Si tú no condenas, no serás juzgado. Pero cuando juzgas, cuando no perdonas, y cuando señalas, y cuando realmente condenas, eso vuelve a ti. Es un boomerang, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice Gálatas 6, capítulo 7, el 8. Dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para carne, segará corrupción. Aleluya. Dice claramente la palabra del Señor que tenemos que aprender a ser rectos, honestos y limpios. Entonces, dice el Isaías 33:1, hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Hay de ti que hace de lealtad y nunca se ha hecho contra ti. Cuando acabe de hacer de lealtad, se hará contigo, y cuando acabe de hacer de lealtad, también se hará contigo. ¿Es el qué? La ley de la siembra. Entonces, mis amados, qué importante que tú puedas entender hoy, como dice Jueces capítulo 1:7, que no vamos a poder recoger, que esta mañana no recojamos lo que hemos sembrado. En Juan 1:7 ahí habla un rey que se llama Adonís-Bezer. Él decía y se jactaba, 70 reyes, cortados sus pulgares de sus manos, sus pies, comían las migajas de mi mesa. Había cortado a 70 reyes los pulgares de sus pies y sus manos. Pero le llegó también la hora a él, y fue cortado sus pulgares de sus manos y sus pies. Y él dijo, como yo hice, así también Dios me ha hecho a mí. Entonces, si tú no quieres ser juzgado, no juzgues. Si tú no quieres ser condenado, no condenes. Si no quieres que el mundo te murmure, te juzgue, te señale, te critique, no lo hagas, y verás que la bendición de Dios viene sobre ti. ¿Te parece si esta mañana estamos en un momento de oración y reflexión para que el Señor nos ayude en esta palabra? Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, vengo a ti con el sentimiento profundo de tu espíritu, para que tú realmente redargullas la mente y el corazón del pueblo que ha escuchado este mensaje. Realmente sabemos, Padre mío, que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre, tu palabra penetra en el corazón, redargulla las conciencias, restaura, Padre mío, corazones, restaura vidas renovadas. Hoy, Señor, hago remembranza de Isaías capítulo 6, que pudo estar diciendo el profeta, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, y habito en pueblo inmundo de labios. Tal vez sus labios hablaban juzgar, señalar, criticar, murmurar, pero vino del cielo un ángel arcángel
y realmente colocó unas tenazas y cojo yo un carbón encendido y quemó los labios del profeta. Permite que en esta mañana el Señor queme tus labios, llenos de murmuración, de juzgar, de señalar, de criticar. Queme los labios de no condenar más a nadie. Queme tus labios, queme tus ojos de mirar las faltas de los demás, queme tus oídos de escuchar tanto chisme y murmuración, queme tu corazón de juzgar y señalar con sentimientos erróneos. Rompe ese sentimiento. Mira tus dedos cuando estás señalando a una persona. Hay un Dios que te está mirando a ti. Rompe eso. Porque Dios quiere que tú te renueves y restaures. Transfórmate y cambia. Permite que el Dios Todopoderoso esta mañana transforme tu vida y cambie todo tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús, transforma, cambia, renueva y transforma. Oh Dios, quémanos con el labio, quema nuestros labios con el carbón encendido. Que ahora hablemos lo mejor del mundo, hablemos lo mejor de las demás personas, hablemos lo mejor de las demás vidas. Padre, quita esa habladuría, quita esa murmuradera, quita en nuestros labios, Señor, ese sentimiento de ser una serpiente dispuesta para estar juzgando y murmurando. Rómpelo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tú, querido amigo que me estás escuchando y que me viene siguiendo a través de estos mensajes, que tal vez no es cristiano y que hoy sintonizó por primera vez este mensaje. Si te sientes redarguido y te sientes también que has sido completamente tocado por el poder de Dios y quieres recibir a Jesucristo, créame que Jesucristo es el único que te va a dar vida eterna. Lo hemos leído claramente en Juan 3:16. Él vino a ¿qué? A que tú seas salvo. Si tú le recibes en tu corazón, porque dice la palabra en Juan 1:12, que todo lo que recibieron al Señor en su corazón, Dios, el Padre, le ha potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú lo recibes y lo crees hoy, crea que el Señor te da una bendición. Si hazlo de corazón, hazlo con un sentimiento profundo y hazlo para que realmente el Señor sea bendiciendo tu vida. Padre, repite estas palabras, cierra tus ojos y dile: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, recibo tu palabra. Yo quiero, Dios mío, que tu nombre sea glorificado y bendecido. Derrama tu gloria, derrama tu fuerza y fortaleza este día. Límpiame y purifícame de tanta maldad y tanto pecado que he hecho. Restáurame, renuévame y cámbiame. Señor, lávame con tu sangre preciosa. No entiendo muchas cosas, pero tú vas a darme el Espíritu Santo para que pueda comprender tu palabra y que yo pueda entender más las maravillas de tu ley. Te ruego que me enseñe, me capacite y me adiestre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido para que realmente mi vida sea salva de la presente generación. Gracias, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, escríbenos al link que está ahí en la pantalla, para poder orar por ti, para poder comenzar un discipulado y comenzar a dar instrucciones sobre cómo es esta palabra tan bella para salvar, renovar y transformar nuestras vidas. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Dios le bendiga grande y poderosamente y permita que el Señor sea bendiciendo ricamente su palabra. Hasta la próxima semana, nos estaremos viendo por este mismo canal. Iglesia Dios le bendiga. Cristiano Oravez. La presencia de Dios transformando vidas. Bienvenido.